recordamos nosotros el versículo que escribe Juan, que habla del amor y que todo el mundo conocemos. Juan 3:16, cuando dice allí la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es un versículo muy importante que deberíamos de tener siempre en nuestra mente, pero sin embargo el apóstol Juan, escribiendo en su primera carta, en el capítulo 3 y versículo 1, él nos exhorta a que nos demos cuenta de ese amor. Lo dice de una manera imperativa, dice: mirad, mirad. Nos está diciendo o nos está ordenando que nos demos cuenta, que nos fijemos en el amor que Dios nos ha manifestado. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y luego dice: para que seamos llamados hijos de Dios. Cuando consideramos estos versículos que hablan del amor, Juan da mucho énfasis a ese amor que Dios tiene para con nosotros y que en reciprocidad debemos también de amar a Él. Los eruditos de las Escrituras creen que el Evangelio de Juan y la primera carta se escribieron casi, no juntas, pero con poca diferencia de tiempo. Y algunos piensan que primero se escribió la primera carta de Juan y luego el Evangelio, y otros opinan lo contrario. Independientemente de cuándo se hayan escrito, aunque se escribieron cuando Juan estaba viendo el peligro que la iglesia empezaba a sentir o a padecer, principalmente allá en la región del Asia Menor, allá en Éfeso, en toda esa área, había aparecido una filosofía que se le llamó el gnosticismo. Y lo más malo de esto es que prácticamente salió de la misma iglesia. Algunos hermanos, ¿verdad?, que se sintieron que eran más, que tenían más conocimiento que los demás, empezaron a cambiar un poquito las cosas y empezaron incluso a negar la realidad o la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Y algunos decían, pues, cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo vino con él, pero cuando estaba en la cruz, el Espíritu Santo se apartó de él, ¿verdad? O sea que no tiene la verdadera importancia que el cristianismo le da a Jesús, ¿verdad?, al Cristo. Y algunos decían, pues es solamente una apariencia. Entonces Juan tiene que escribir ese evangelio, ¿verdad?, y tiene que escribir su primera carta, donde habla de los del anticristo, ¿verdad? Habla de las personas que se oponían, ¿verdad?, o que estaban en contra de las enseñanzas que inicialmente se habían empezado en la iglesia en Jerusalén y se había extendido por todo el mundo de aquel tiempo, que era todo el imperio romano. Y lo más malo es, o lo peor que podía haber pasado, es que la iglesia fuese a la apostasía, ¿verdad? Entonces Satanás sí que hubiera gozado con esa situación, ¿verdad? Israel, hablando un poquito de Israel para que entendamos algo de esto, porque
Israel fue el pueblo escogido por Dios. Lo leemos ahí en Éxodo capítulo 19, versículo 5. Y también en Deuteronomio capítulo 14 y versículo 2, donde nos dice, porque eres pueblo santo. Le está diciendo Moisés, inspirado por el Espíritu a Israel, al pueblo de Israel, porque Moisés ya en unos días más va a morir. Es el último mes de la vida de Moisés, y da 3 discursos, ¿verdad?, que vienen siendo el libro de Deuteronomio, y en el segundo discurso, ¿verdad?, es cuando está diciendo esto, porque eres pueblo santo, ¿verdad?, a Jehová tu Dios. Dice, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único. Fíjense qué privilegio para Israel, de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Y Dios escogió a Israel, un pueblo que incluso estaba en la esclavitud. Y todo eso tiene un propósito en el destino de Dios para con nosotros, ¿verdad? De tal manera que llegó un momento en que todo ese privilegio que el pueblo de Israel tenía, pues se sentían que ellos eran, y de hecho era un pueblo privilegiado, puesto que a ellos se les había dado la ley. Dice Romanos capítulo 3 y versículo 2, ¿verdad? Ellos son los que tienen la ley. A ellos se les dio un sacerdocio, todo un tabernáculo primeramente, después un templo, se les dio un territorio, ¿verdad? Porque no era una nación que tuviese un territorio, ¿verdad? Cuando ellos salieron de la esclavitud de Egipto y fueron a la tierra prometida, ¿verdad? Entonces, todo digamos, ventaja que Israel tenía en tiempos de Jesucristo era algo semejante, ¿verdad? De tal manera que nuestro Señor Jesucristo les dice allá en en el Evangelio de Juan capítulo 8 y versículo 31 hasta el 48, ¿verdad? No lo vamos a leer todo, ¿verdad? Pero dice ahí en el versículo 31, dice, a los judíos que habían creído en él, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ahí ellos se enojan con el Señor, ¿verdad? Se disgustan por, si nosotros no somos esclavos de nadie, y empiezan a decirle, somos hijos de Abraham, y el Señor les dice, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Me quieren matar, y le están contradiciendo al Señor lo que Él les está diciendo, de tal manera que el Señor en el versículo 44 de Juan 8 les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer, porque él es mentiroso, y ha sido mentiroso desde el principio, ¿verdad? Entonces, regresando a la primera carta de Juan, capítulo 1 capítulo 3, versículo 1, perdón, le está diciendo, mirad cuál amor os ha dado Dios el Padre para que sigáis, o para que seáis llamados hijos de Dios, ¿verdad? Nomás esa parte es la que estamos mirando. Bueno, aquí estamos viendo en este mirad y en lo que vimos de Juan capítulo 8 y versículo 44, que hay hijos de Dios y que hay hijos del diablo. Y el pueblo de Israel, ¿verdad?, los judíos, imagínense cuando el Señor les está diciendo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y aquí en esta carta de Juan está diciendo, mirad
¿cuál amor nos ha dado el Padre? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seáis llamados hijos de Dios. El pueblo de judío, ¿verdad? Muchos, la mayoría, pues no creían en Jesús. Y lo miramos a través de los evangelios, de cómo buscaron su perdición y terminaron matándolo, terminaron siendo crucificado. Bueno, ya miramos, los judíos son el pueblo elegido, se consideraban mejor que cualquiera de los pueblos gentiles, ¿verdad?, que había en derredor de ellos o en todo el mundo de aquel tiempo, ¿verdad? Tenían la palabra, Dios se las había dado a ellos por medio de ángeles, y sin embargo les dice Jesús: ustedes son de vuestro padre el diablo. Ahora, yéndonos hasta nuestros días, hasta el presente, hoy el mundo religioso denominacional tienen igualmente la palabra de Dios, tienen la Biblia como nosotros la tenemos, todos los grupos denominacionales, ¿verdad? Pretenden tener las bendiciones espirituales. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, allá en el capítulo 1 y versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y sigue diciendo, ¿verdad? ¿Dónde se encuentran las bendiciones espirituales? Las bendiciones espirituales se encuentran en Cristo. Y los que están en Cristo son los que tienen esas bendiciones espirituales. Todas las bendiciones materiales, físicas, ¿verdad?, todo el mundo las tiene, ¿verdad? Dios bendice a todo el mundo materialmente, ¿verdad? Allá en Mateo, ¿verdad?, dice: Dios hace que el sol salga sobre justos e injustos, y que el sol salga o que la lluvia caiga sobre buenos y malos, ¿verdad? O viceversa, ¿verdad? Entonces, hoy el mundo denominacional, ¿verdad?, tiene la Biblia, y ellos pretenden tener las bendiciones espirituales, y creen seguir a Cristo, creen que son sus discípulos. ¿Y qué es lo que dice el Señor a los judíos que habían creído en Él? Es la semejanza que hay, ¿verdad? Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, Juan 8:31, vosotros seréis verdaderamente mis discípulos si guardan mi palabra, mis mandamientos, o todo lo que yo les digo. Seréis verdaderamente mis discípulos. Bueno, entonces aquí Juan, cuando está diciendo mirad, es repitiendo, es un mandamiento, ¿verdad?, que nos debe de causar asombro, que nos debe de hacer poner más atención. Cuando una cosa nos llega a los ojos, o cuando un evento, o cuando una persona hace algo que causa nuestra admiración, nos ponemos toda nuestra atención en ello. ¿Se fijan? Por ejemplo, vamos viendo una cosa. Todos nosotros hemos oído hablar bueno, yo creo que todos, hemos oído hablar de las secoyas, o algunos a lo mejor las conocen, han estado allí en ese bosque de secoyas allá en California. Bueno, gracias a Dios que tuve la oportunidad de verlas, ¿verdad? Pero yo sabía de ellas, ¿verdad? Y sabía que unas tenían más de 2000 años. En un escrito que leí en una ocasión decía: Jesús todavía no nacía cuando una secoya estaba en una bellota, o sea, la semilla, ¿verdad?, que cayó en la tierra y luego de ahí salió. Y tiene más de 2000 años, muchas árboles. Las conocía por fotografías y algunas cosas que se decían de ellas, ¿verdad? Pero cuando las ve uno,
se queda uno asombrado. Compré cuando estuvimos por allá, compré una postal, ¿verdad? Vienen las secoyas y los redwood, ¿verdad? Las secoyas tienen una altura de 311 pies, el promedio probablemente, 311 pies. Es como casi 100 metros, es casi 90 yardas. ¿Podemos imaginarnos eso? Y cuando la miramos, no alcanzamos a ver la punta, ¿verdad? Porque necesitamos alejarnos, ¿verdad? El ancho, o o el diámetro, si fueran circulares perfectos, ¿verdad?, alcanzan hasta los 12 metros, ¿verdad? O sea, como unos 40 pies. Pues es como, yo creo que de las bancas, o de aquí hasta la puerta. Y nos quedamos asombrados, prestamos atención y miramos y las tocamos y demás. Bueno, Juan quiere que nosotros miremos la magnitud del amor de Dios, ¿verdad?, para hacernos sus discípulos. Juan atrae la atención nuestra para que veamos esa clase de amor que Dios había manifestado. ¿Cómo se manifestó ese amor para nosotros, para que nosotros seamos hechos hijos de Dios? ¿O para haber nacido de Dios? Bueno, leemos allá en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y versículo 11 y versículo 12, dice la Escritura: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son los que tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios? Los que le reciben, los que tienen fe en Él, los que creen en su nombre. ¿Cuál era el propósito del advenimiento de Jesucristo en su ministerio aquí en la tierra? Que creyesen en Él. ¿Por qué escribió Juan el Evangelio? Allá por el año 90 probablemente, se tardó muchos años en escribirlo, pero lo escribió porque vio la necesidad por causa de los gnósticos. Y dice en el capítulo 20 de Juan y versículo 31, estaban hablando ahí de los milagros y de las señales, ¿verdad? Hizo el Señor además muchas otras señales que no están escritas en este libro, pero las que están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo en Él tengáis vida eterna. Y esto es lo que está diciendo aquí Juan en el capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Cómo llegamos a ser hechos hijos de Dios? Bueno, dice Gálatas capítulo 3 y versículo 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y aquí es donde entra a lo mejor un pequeño problema, ¿verdad?, de alguien que nos dice: mira, allí dice la Escritura, todos somos hijos de Dios. Todos son, dice Pablo, todos sois hijos de Dios, pero dice el siguiente texto: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Entonces, ¿quiénes son todos? Otra vez regresamos a Juan, capítulo 1 y versículo 12. Los que le reciben, los que tienen fe en Él, los que creen en su nombre. Se fijan que ya se empieza a comprimir, ¿verdad? Empezamos a ver que no todos son hijos de Dios. El pueblo de Israel, los judíos, eran el pueblo escogido. ¿Y qué les dice el Señor? Ustedes son, vuestro padre de ustedes es el diablo, y las obras del diablo quieren hacer. Y hoy el mundo religioso, ¿verdad?, piensa que son hijos de Dios, ¿verdad? Porque todos los que habéis sido bautizados de Cristo estáis revestidos, ¿verdad? Entonces todos se está refiriendo, no a todos,
sino está refiriéndose a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que son bautizados, a los que nacemos de Dios. Dice el versículo 13, me parece que de Juan 1, Juan 1, capítulo 1 y versículo 13, más cuando dice, más a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego el siguiente versículo dice, nacidos, a ver, ¿cómo dice? No quiero decir otra cosa que no. El versículo 13. No, el versículo 12, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿verdad? Y luego el Señor se lo tiene que decir después allí a Nicodemo, si no naces de agua y del Espíritu no puedes entrar en el reino, ¿verdad? Entonces somos hechos hijos de Dios. ¿Cómo? Cuando nacemos de Dios. ¿Cómo somos nacidos de Dios? El apóstol Pablo dice allá en Romanos capítulo 6 y versículo 3, ¿verdad? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su nombre? Es lo que está diciendo el versículo 13. Versículo 4, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, ¿verdad? Entonces, ¿cómo somos hijos de Dios? Morimos al pecado, somos sepultados, salimos del agua y se cumple lo que el apóstol Pablo dice a los Corintios allá en primera carta, en el capítulo 15, versículos 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? Entonces, los que le recibieron, los que creen, los que se bautizan. ¿Y por qué se bautizan? ¿Por qué se bautizan? Porque están obedeciendo la palabra. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1 y versículos 22 y 23, dice la Escritura, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. ¿Verdad? Es lo que el apóstol Pedro dice en el versículo 23, ¿verdad? 22, ¿verdad? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El siguiente versículo, el 23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, miramos allí que el Evangelio es la simiente, es la semilla. Y cuando esa semilla entra en un buen corazón, en una buena tierra, como leemos allá en la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, ¿verdad? El sembrador salió a sembrar y esparció su semilla, ¿verdad? Y menciona 4 tipos de tierra y la última cayó en un corazón preparado para recibirla, ¿verdad? Y dice el apóstol Pedro aquí en el versículo 24, dice, toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Pero ¿qué dice la palabra? Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, venimos a ser hijos de Dios.
Mirad cuál amor nos ha dado Dios para que seáis llamados hijos de Dios. Juan quiere que notemos qué es esto. Somos hijos de Dios, pero hasta allí, bueno, podemos mirar allí cómo nos mira Dios, cómo nos trata Dios, qué promesas nos hace Dios. Y lo miramos allá en el capítulo 7 de Mateo, y versículos 7 y 8, ¿verdad? Dice, el que pide, se le dará. El que busca, hallará. El que llama, se le abrirá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dios nos dice, ¿verdad?, que Él va a darnos todo lo que es de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? Porque el hombre se puede, dice la gente, chiflar, ¿verdad? Y pedir cosas que no necesita, pero las quiere tener, ¿verdad? Quiere tener otro carro o todos los lujos que hay en el mundo y esto y aquello, ¿verdad? Pero la Escritura nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque esas cosas pasan, ¿verdad? Pero las cosas que vienen de Dios, ¿verdad?, esas no pasan. Dios, como ya vimos en Efesios capítulo 1 y versículos 3, ¿verdad?, y 4, ¿verdad?, todas las bendiciones espirituales están a nuestra disposición. Las bendiciones materiales, ¿verdad?, Dios nos va a dar de acuerdo a su voluntad, ¿sí? Tenemos que pedir, tenemos que buscar, tenemos que llamar, ¿verdad? Nos va a ser dado, ¿verdad? Vamos a ser encontrados y se va a abrir la puerta para nosotros, ¿verdad? Pero después el Señor, continuando allí en esos versículos, en los versículos 8 y 9, el Señor nos ilustra de cómo se porta Él con nosotros, ¿verdad? Y da la enseñanza, ¿verdad? Y cuando dice, ¿qué padre humano, qué padre mortal, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Qué padre mortal, si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente? No hay. No hay. Y luego el Señor dice, si vosotros, siendo malos padres, les dan las mejores cosas o las buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos nos dará a nosotros? Entonces miramos que no porque somos hijos de Dios, no porque tenemos la palabra de Dios, vamos a tener todas las cosas materiales que queramos, ¿no? Si las podemos tener bien y si no, es igual, ¿verdad? Claro, a quien no le gusta tener cosas buenas, ¿sí? Pero que eso no atraiga nuestra mirada de Dios, que le apartemos la mirada de Dios. Tengamos siempre primero a Dios. Y ahí en Mateo capítulo 6, y me parece que el versículo 33 o 34 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Las que él dijo allí en Mateo capítulo 6, del versículo 3 al versículo 18, ¿verdad? Cuando se afanan por qué van a comer, qué van a vestir, dónde van a vivir, etcétera. Y el Señor les dice, miren las aves del campo, las bestias, que no siembran ni recogen en alfolíes y Dios las alimenta. Y luego se va con aquellos que hacen tesoros. No hagan tesoros en la tierra. Y da las razones por las que no debemos de hacer tesoros en la tierra.
pues, se nos roba, se nos quitan, y además pues no nos vamos a llevar nada de eso, ¿verdad? Tenemos que, el Señor dice, ahora hagan tesoros en los cielos. Entonces ya miramos, miremos el amor de Dios. Y hemos visto que si miramos el amor de Dios, Dios nos ha hecho o nos ha llamado hijos de Dios. Y ya miramos o ya consideramos por qué somos hechos hijos de Dios. Miren el amor de Dios, ¿cómo nos trata? ¿Cómo nos trata Dios? Y ya miramos ahí rápidamente, por causa del tiempo, ¿verdad? Que Dios no nos va a dejar solos. La Escritura dice, no sé si es ahorita no recuerdo si es un proverbio o uno de los salmos, cuando dice Dios, cuando dice la palabra, que no ha visto a un hijo de Dios desamparado, o con hambre, o que mendigue pan, ¿verdad? ¿Sí? Y si fijan ustedes que siempre tenemos las cosas que debemos de tener. No nos falta alimento, no nos falta que vestirnos, tenemos un techo allí donde moramos, ¿verdad? Aunque se lo llevó el viento, ahora con el huracán un poquito, ¿verdad? Ya lo arreglamos, ¿verdad? Ya, hoy lo arreglaron otros, ¿verdad? Pero gracias a Dios por ello. Gracias a Dios, ¿verdad? Que tenemos salud. Sabemos que hay muchos hermanos que están en situación crítica de salud y oramos, ¿verdad? Para que Dios se conduele de ellos, pero todo está de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, el versículo 2 de Primera de Juan, ¿verdad? Nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios, porque ya miramos cómo somos hijos de Dios, ya miramos cómo Dios nos trata por ser hijos de Dios, y nosotros Él nos trata como un padre terrenal cuida a sus hijos, ¿verdad? Pero Dios nos cuida mucho mejor que un padre terrenal. Ya lo miramos, no lo vamos a repetir otra vez. Pero el versículo 2 dice, ahora, amados, ahora somos hijos de Dios. Dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es lo que Juan quiere que prestemos esa atención. Somos hijos de Dios, pero tenemos una promesa, dice el siguiente versículo, o una esperanza, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, le veremos tal como Él es. Qué cosa tan maravillosa eso. Ya el apóstol Pedro había dicho en su segunda carta, capítulo 1, ¿verdad? Y versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por el divino conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y el versículo 4 dice, por medio de las cuales, es decir, por medio de la gloria y de la excelencia de Dios, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Se fijan? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Entonces, miramos, somos hijos de Dios. Dios nos trata con mucho amor y nos cuida y nos protege. Claro que no estamos exentos de penurias, de enfermedades, de muerte, de accidentes, de pérdidas de trabajo, de vernos en situación difícil, ¿verdad? Pero Dios siempre está con nosotros. Dios siempre está con nosotros. ¿Cuántas veces, verdad, hemos salido de algo que parecía que estábamos en un pozo y la salida estaba tan alta que no podíamos salir, pero sin embargo Dios nos bendijo, ¿verdad? Entonces
amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces, cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero seremos semejantes a Él. No dice la Escritura cómo, pero seremos semejantes a Él. Pedro dice que participaremos de la naturaleza divina, lo cual, pues, caray, es una bendición tremenda. Y todo, dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Es decir, se va purificando. Pero, regresando a cuando Cristo se manifieste, ¿verdad? Nos vamos a ver igual que Él. ¿Cómo será eso? Bueno, la Escritura en Filipenses capítulo 3 y versículos 20 y 21 nos dice lo siguiente. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, empezando por ahí. Así que lo de aquí de la tierra, pues nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Se fijan? Aquí está la respuesta. Seremos semejantes a Él, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que vamos a ser semejantes a Él, porque tenemos esa esperanza. Y luego ya miramos, ¿verdad? Miren el amor de Dios para ser llamados hijos de Dios, porque si somos hijos de Dios, Él es nuestro Padre y nos va a tratar con muchas bendiciones y nos va a dar fortaleza cuando tengamos tribulaciones, enfermedades, muerte y demás cosas que nos aterran, ¿verdad? Pero tenemos la esperanza de que cuando Él venga, le veremos tal como Él es y seremos transformados. Miremos el amor de Dios. No quitemos la vista de nuestro Dios. Y luego dice, y todo aquel que tiene esa esperanza, en el versículo 3, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se va purificando en su propia vida, que es una vida de santidad. Y nuestra vida en esta tierra debe de manifestarse de esa manera. ¿En qué aspectos? Bueno, en el matrimonio, en la familia, como padres, como madres, como hijos, como hermanos, en el trabajo, como compañeros de todos los que nos rodean, el patrón que a lo mejor no es cristiano, o si es cristiano, gloria a Dios, ¿verdad? Y si es cristiano, trabajemos, dice la Escritura, trabajémosles como si hiciéramos las cosas para Dios, para Cristo. Hagamos todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debe de ser esta relación? Allí en 1 Juan capítulo 3, ¿verdad? Y versículo del 7 al 9, nos está diciendo el apóstol Juan cómo debe ser esa relación, ¿verdad? Y leemos, versículo 7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser justos. Tenemos que ser justos en toda nuestra actitud, para conmigo mismo, para con Dios, con los que me rodean. Es lo que me está diciendo, ¿verdad? Versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, si nos preguntaran, entonces tú no eres pecador, ¿qué contestaríamos? Todos pecamos. Todos pecamos. Como decíamos en la clase pasada, ¿verdad? Es diferente, no es lo mismo caer en pecado que vivir en pecado siempre. Tampoco es lo mismo aquí lo que Juan está diciendo, pecar que practicar el pecado.
es diferente. Si pecamos, y pecamos todos, ¿verdad?, tenemos la oportunidad de ir a Dios arrepintiéndonos de nuestras faltas y pidiéndole perdón en el nombre de Jesucristo. El Señor Jesucristo nos dio ese privilegio, ¿verdad?, o esa gran oportunidad, ¿verdad?, porque Dios sabe cómo somos nosotros. Caemos en pecado, pero no vivimos en pecado. Pecamos, pero no practicamos el pecado continuamente. Es diferente. Y podemos ir a Dios, porque el Señor Jesucristo en su último día que está con los discípulos les dice: hasta ahora no han pedido ninguna cosa en mi nombre, pero ahora cuando oren a Dios las van a pedir en mi nombre y Dios se las va a conceder. Pero no nos va a conceder cosas materiales y cosas así, ¿verdad? Porque recuerdan lo que dice Santiago, ¿verdad? Cuando le dice que no tienen porque no piden, y cuando piden mal, porque piden para satisfacer sus propios deleites, ¿verdad? Donde dice: ¿de dónde vienen las guerras y todo lo que hay? ¿No vienen de las pasiones que hay en ustedes? ¿Verdad? No tienen, ¿verdad?, y porque no piden, y cuando piden mal, porque piden para satisfacer sus propias pasiones. Dios no va a darnos cosas que nosotros no necesitamos, ¿verdad? Si son motivo de estorbo para estar en el camino de Dios, quitémosla. Ya lo dijo el Señor: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti, ¿verdad? Por supuesto que no se está refiriendo allí a físicamente sacar nuestro ojo, ni tampoco cortar nuestra mano derecha, ni tampoco cortar nuestra pierna derecha, ¿verdad? Pero si es ocasión de caer, dice: córtala, sácalo. Entonces, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Y qué es lo que pasó con nosotros? Nacimos de Dios. Ya lo miramos atrás, ¿verdad? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cuál es la simiente de Dios? Es la palabra, es el evangelio. Salmo 119 y versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, versículo 104, me parece: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tenemos que acercarnos a la palabra. ¿Qué dice Lucas escribiendo el libro de los Hechos acerca de los de Berea? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando las Escrituras cada día para ver si así estas cosas eran así. ¿Qué tenemos que hacer? Escudriñar las Escrituras cada día, estar en la sana doctrina. Tenemos que hacer eso. Se va purificando día con día. Vamos purificando nuestra vida día con día. Y esa purificación, decía, se va a manifestar en nuestras relaciones en el mundo en que vivimos, en el entorno nuestro, empezando con nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestra madre, con nuestro padre, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con los vecinos, con los hermanos. Debemos de amarlos, debemos de estar dispuestos a hacer un bien para ellos. Y a veces no lo queremos hacer y tengamos cuidado, porque más adelante el apóstol Juan lo va a decir, ¿verdad? Entonces, dice la Escritura: en esto se manifiesta los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así que tengamos cuidado. Miremos, acordémonos de esta palabra. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y luego menciona ahí: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causas lo mató?
porque sus obras eran malas, y las de su hermano eran justas, ¿verdad? Y miramos aquí, el primer versículo de Juan 3 dice en la parte final, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. ¿Se fijan? Y acá dice en el versículo 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No nos extrañemos de eso, ¿verdad? Porque el mundo nos aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que no tenemos que matar físicamente a alguien, a un hermano nuestro en la fe, ¿verdad? Sino que si lo aborrecemos, no tenemos vida, permanecemos en muerte. Por eso el Señor Jesucristo dijo que nos amemos, ¿verdad? Aún a los enemigos, ¿verdad? En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Es lo que decíamos de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? Entonces, Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, ¿verdad? Jesucristo vino a este mundo para pagar la deuda que nosotros no podíamos pagar, ¿verdad? Entonces, para terminar, ¿verdad? Hemos visto que el Juan nos exhorta, nos anima a que prestemos atención, a que miremos realmente lo que es el amor de Dios, porque nos ha llamado para que seamos llamados hijos de Dios. Y si somos llamados hijos de Dios, Él es nuestro Padre, que nos va a cuidar mucho mejor que los padres terrenales que, siendo malos, dan y cuidan a sus hijos, y más hará nuestro Padre. Y hemos visto también que el amor de Dios, ese amor de Dios, se debe de manifestar en nuestras relaciones que tenemos con los demás, con los que nos rodean, que debemos de amarles, que debemos de tener siempre la palabra de Dios, la semilla, el evangelio con nosotros, para que no nos perdamos. Lo que dice el apóstol Pablo, allá en el versículo 2 de 1 Corintios 15, ¿verdad? Si no permaneces en el evangelio, creísteis en vano, ¿verdad? Y Dios lo quiere, pero queramos nosotros permanecer siempre en el evangelio. La palabra de Dios es la invitación de Dios para que vengas a Él. Cantamos un himno, ¿verdad? Y vamos a cantar el himno 115.